Haz pollo con este ingrediente secreto, y todo el mundo te pedirá la receta por lo deliciosa que queda. Para esta deliciosa receta necesitaremos 2 pechugas de pollo, estas las cortaremos en tiras grandes para luego poder cortarlas en cubos medianas, así de esta manera como lo estoy haciendo. En este momento me encantaría saber de qué país o ciudad miras nuestras recetas, para poder mandarte un saludo muy especial en la próxima receta. Una vez ya lista, la pasaremos a un recipiente mediano. Añadiremos un huevo a temperatura ambiente, 50 ml de salsa de soya, sal al gusto, una pizca de pimienta negra, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharada de pimienta de limón, y mezclaremos muy bien todos estos ingredientes, así de esta manera como lo estoy haciendo. A continuación, añadiremos 2 cucharadas de harina de trigo, y seguiremos removiendo hasta que todos estos ingredientes se integran por completo. Una vez hecho esto, procederemos a cubrirla con un pedazo de papel film. Esto lo dejaremos marinar durante 30 minutos aproximadamente. Ahora, pasaremos a nuestro ingrediente secreto. Aquí tengo una piña, esta la cortaremos los bordes de esta manera, esto es para retirarle toda la cáscara. Una vez ya lista, procederemos a cortar la piña en 4 porciones, así de esta manera como lo estoy haciendo. Hecho esto, cortaremos el tallo de esta manera, para luego poder cortarla en cubos más pequeños, así de esta manera como lo estoy haciendo. Una vez ya lista, la reservaremos por un momento. Ahora, agregaremos una taza de harina de trigo en un bol, media taza de almidón de maíz o maicena, una cucharada de pimienta de limón, sal al gusto, pimienta negra al gusto, y mezclaremos muy bien hasta incorporarlas por completo. Ahora, agregaremos las pechugas de pollo, y las empanizaremos muy bien. Te invito a que la prepares en casa, y luego vuelvas a contarme de qué te pareció esta increíble y deliciosa receta. Y una vez ya lista, llevaremos y agregaremos en una sartén con aceite bien caliente, y la doraremos muy bien de ambos lados. Por otro lado, agregaremos media taza de vino blanco en un recipiente, una cucharada de vinagre, 4 cucharadas de salsa de soya, 2 cucharadas de salsa de tomate, una cucharada de maicena, y mezclaremos hasta que estos ingredientes se incorporen por completo. Hecho esto, la reservaremos por un momento. Y una vez que nuestras pechugas de pollo ya estén bien doradas, procederemos a retirarlas de la sartén, y la reservaremos por un momento. A continuación, agregaremos un chorrito de aceite en otra sartén. Agregaremos un pimiento rojo picado, un pimiento amarillo picado, un pimiento verde picado, una cebolla, y sofreiremos muy bien todos estos ingredientes por unos minutos. En este punto, agregaremos 3 dientes de ajo machacado, y seguiremos sofriendo por unos minutos más. Ahora, agregaremos la piña que teníamos reservada, y removemos hasta incorporarla muy bien. Y una vez que ya esté de esta manera, agregaremos la salsa que teníamos reservada, y removeremos muy bien hasta incorporarlas por completo. Taparemos la sartén, y la dejaremos cocinar por 5 minutos. Y una vez pasado el tiempo, agregaremos el pollo que teníamos reservado, y mezclaremos muy bien hasta incorporarlas junto a los demás ingredientes. Esto lo dejaremos cocinar por otros 5 minutos más. Y ya nuestra deliciosa receta del día de hoy está lista. Miren lo rica y deliciosa que nos ha quedado. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.